Escuela Bíblica en Casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios, crecer en fe y fortalecer tu vida espiritual. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen en este canal Escuela Bíblica en Casa. Para nosotros es un privilegio, es una bendición poder estar aquí una vez más en la continuidad y en el desarrollo, por supuesto, de un tema tan importante como es las figuras literarias. La semana pasada o en el último video estuvimos mirando acerca de dos figuras literarias. Miramos la figura de comparación, también llamado como la prosopopeya, y también estuvimos mirando la figura de hipérbole. Y hoy nos centraremos con la ayuda del Señor en analizar una figura importante y es con respecto a la metáfora. Y quiero que prestemos atención a esto porque el texto bíblico está muy lleno de metáforas de esta figura literaria y por eso es importante saber cómo detectarla y también qué función, por supuesto, cumple dentro del texto bíblico. Así que permítanme, yo les comparto aquí el documento sobre la metáfora y entonces decimos lo siguiente y debemos de preguntarnos qué es la metáfora, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta figura literaria, expresamos en primer lugar que metáfora viene del griego metaporá, que sencillamente significa transferencia. Mira acá, transferencia. Y lógicamente consiste en eso, en transferir una cosa sin previo aviso el significado de otra. Es decir, por analogía, porque existe una relación entre las dos cosas que se están comparando. Es decir, hay cierta relación, semejanza entre las dos cosas distintas. Lógicamente, en algún aspecto no son las mismas cosas que se están comparando, pero sí comparten alguna característica o función. Y eso es una metáfora. Así que la metáfora se utiliza precisamente para sustituir el significado de una palabra por otra, que prácticamente terminan teniendo un significado más amplio, pero siguen teniendo relación con lo que se quiere expresar, con lo que se quiere decir. Entonces la metáfora es este tipo de figura donde se basa principalmente en una comparación, en una semejanza entre dos objetos o dos hechos. Muy importante. Eso es sencillamente lo que es una metáfora. Entonces la metáfora es una figura literaria que traslada significados para iluminar una verdad, ¿verdad? Con el fin de darle más fuerza, de darle más belleza. Lógicamente, no es que sea un error dentro del texto bíblico, ni tampoco algo superficial, sino un recurso que subraya lo esencial y lo que Dios quiere transmitir por medio de estas figuras. Miremos aquí entonces un ejemplo de cómo identificar la metáfora. Bien entendemos que la metáfora es sencillamente transferencia, sustituir el significado de un hecho por otro porque encuentran semejanza en los dos puntos. En este caso pueden ser objetos o personas, eventos que se están relacionando y que hay mucha similitud.
que no son los mismos, por supuesto, pero sí hay mucha similitud, semejanza de uno con el otro. Ahora, miren acá, mis queridos hermanos, cómo identificar la metáfora. En primer lugar, entendemos que la metáfora parte de la función de un objeto. Eso es muy importante entenderlo. Por lo tanto, lo que primero debemos de mirar es observar cuál es la función de ese objeto, de ese evento. Es muy importante. ¿Qué es lo que hace? Primero se observa qué hace o para qué sirve el objeto o figura usada. Es muy importante. Primero miramos la función que hace o para qué sirve esa figura o ese objeto que se está allí presentando. Porque lógicamente después lo que se va a hacer es lo que se va a trasladar para que se vea la semejanza con el otro objeto o la otra cosa que se está comparando. Miren, por ejemplo, acá un ejemplo muy claro lo encontramos en esta metáfora. El tiempo es un ladrón, ¿verdad? El tiempo es un ladrón. Ahora, si nos centramos aquí en la metáfora, encontramos primero la función. Por ejemplo, ¿cuál es la función del ladrón? El ladrón, la función que tiene normalmente es quitar lo que tenemos. Y aquí se aplica con el tiempo, porque nos roba momentos y oportunidades. Mira aquí la metáfora, cómo se compara el tiempo con un ladrón, porque tienen semejanza, porque tienen similitud. Ahora, después de nosotros eh, ubicar la función de ese objeto, pasamos a nuestro segundo paso y es buscar la semejanza con lo que se aplica. Mira acá. Primero encontramos la función de lo que se menciona, para qué sirve, qué hace y para qué sirve. Y ahora vamos a centrarnos en la semejanza con lo que se aplica. Una vez identificada la función, se busca la semejanza entre esa acción y la realidad que se describe. Es decir, la semejanza es el puente que conecta la imagen con la idea. Y miremos acá un ejemplo. Tus palabras son flechas. Miremos acá esta metáfora. Miremos acá entonces la semejanza está en que las flechas hieren y las palabras también pueden causar daño. Mira la semejanza que tiene el primer objeto con lo que estoy comparando, ¿verdad? Tus palabras son flechas y hay una semejanza entre ello porque la función que cumplen las flechas de herir es lo mismo que cumplen las palabras. Las palabras hieren cuando no se usan de una manera precisa y correcta. Entonces ya hemos visto estos dos pasos para detectar las metáforas, pero podemos incluir un ejemplo más aquí y es la vida es un viaje. Mira aquí otra metáfora. La vida es un viaje. Y la semejanza está en que ambos tienen un inicio. Mira acá, por eso hay semejanza entre los dos objetos que se están comparando. Porque la vida tiene un inicio, un recorrido con obstáculos y un destino final. Así es la vida con un viaje. Mira cómo se compara la vida con un viaje. Ambos tienen inicio y ambos tienen final. Ahora, en tercer lugar, para que nosotros podamos detectar también las metáforas, es que no incluyen conectores comparativos como el adverbio como o parece. Ejemplo, la ciudad es una selva. Es una afirmación directa, sin comparación explícita, que sustituye un significado por otro. Como en la metáfora
no incluye el adverbio como, eso nos abre un camino y nos da luz para entender que es una metáfora. Porque si incluyera el adverbio como, entonces ya no sería una metáfora, sino un símil, lo cual lo estaremos también analizando en clases posteriores. Pero aquí para dar un pequeño resumen rápidamente, cómo identificar la metáfora, primero, identifique la función de lo que se menciona. Observe qué hace o para qué sirve el objeto usado, lo que allí se está usando como un objeto. Segundo, busquemos la semejanza con lo que se aplica. Es decir, encuentra la analogía o puente entre imagen y concepto. Y segundo, mire si existe un adverbio. Si no hay un adverbio, un conector como adverbio, entonces estamos en medio de una metáfora y no de un símil, porque en el ejemplo podríamos decir, si fuera un símil, podríamos decir la ciudad es como una selva. Mira acá el símil, como una selva. Pero como en esta frase dice la ciudad es una selva, entonces ya decimos categóricamente por la norma que nos permiten el análisis de las metáforas es que no tienen el adverbio como, así que ya es una metáfora. Muy importante, mis queridos estudiantes, tener presente estos tres pasos para poder detectar una metáfora. Ahora pasaremos entonces a algunos ejemplos bíblicos. Mira acá. Aquí tenemos unos ejemplos bíblicos y es en primer lugar que la Biblia está llena de, del uso de este tipo de figuras literarias como la metáfora. Entonces, a través de imágenes cotidianas, encontraremos, por ejemplo, comparaciones o semejanzas como pastores, viñas, sal, luz, y así encontramos que las escrituras, por lo tanto, transmiten verdades espirituales profundas que trascienden el tiempo por medio de una figura literaria, en este caso como la metáfora. Entonces, en las siguientes páginas vamos a explorar algunos de los ejemplos más significativos, porque en realidad pues no son los únicos, existen más ejemplos, pero vamos a analizar estos ejemplos siguiendo los dos puntos o los tres puntos que hemos mencionado, ¿verdad? La función, ¿verdad? Vuelvo a retroceder acá, muy importante para mí esto. La función, miren acá, la función de lo que se menciona, el objeto que allí menciona, y también miraremos la semejanza con lo que se aplica y posteriormente encontraremos que no está allí dentro de esta frase el adverbio, lo cual indica que es una metáfora. Muy bien, entonces mira acá tenemos en primer lugar este ejemplo. En Juan capítulo 15, el versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mire aquí, primero detectamos la función del objeto. Aquí encontramos la función del objeto y es la vid, ¿verdad? La vid. ¿Y para qué sirve la vid? Recuerden que identificamos el objeto y posteriormente nos preguntamos para qué sirve ese objeto o qué hace ese objeto. En este caso nos preguntamos, ¿la vid qué es? ¿O para qué sirve la vid? Y la vid es la que transmite savia y alimento a las ramas. También mantiene la vida de los pámpanos, o también conocidas como las ramas, y permite dar fruto. Sin la vid, las ramas se secan y no producen nada. Así que la vid es la fuente de sustento y la condición indispensable para que las ramas vivan y puedan fructificar. Allí detectamos entonces el objeto y lo que hace el objeto. Ahora pasamos al segundo punto y es la semejanza que se hace con lo que se está comparando. En este caso, la semejanza es con Cristo y los discípulos, ¿verdad? El texto dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Mira acá.
La vid viene siendo Cristo, los pámpanos son los discípulos. Así que ahí está la semejanza. Pero ¿dónde está la semejanza? La encontramos de la siguiente manera. Jesús traslada esa función a la vida espiritual. Cristo transmite vida espiritual a sus seguidores como la vid a las ramas. Mira allí la semejanza. Cristo transmite vida a sus seguidores como también lo hace la vid a las ramas. La unión con Él mantiene la fuerza. Separados de Cristo, los discípulos pierden vitalidad espiritual. Mira acá, mira la semejanza. Así como los pámpanos no pueden llevar frutos si están separados de la vid, la semejanza es igual. Los discípulos no pueden permanecer firmes y fieles si se separan de Cristo, que es como una vid. Entonces, la permanencia en Él produce fruto. La obediencia y la comunión con Cristo genera obras y carácter que los discípulos van a glorificar a Dios. Entonces, así como la rama depende totalmente de la vid para vivir y dar fruto y dar cosecha, el creyente depende totalmente, ¿verdad?, de Cristo para tener vida espiritual y producir frutos de justicia. Aquí detectamos la metáfora porque se traslada la función de la vid, mira acá, se traslada la función de la vid de dar vida, sustento y fruto, y se traslada esas mismas características a Cristo. Y luego se encuentra la semejanza. Los discípulos reciben de él la vida espiritual y la capacidad de dar fruto, así como los pámpanos reciben la vida de la vid. Mira aquí este ejemplo tan importante. Pero miremos otro ejemplo aún más y miremos acá el ejemplo de el Salmo, el capítulo 23, el verso 1, sobre el pastor y las ovejas. El Salmo, el capítulo 23, verso 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Seguimos la misma temática. Primero, identifiquemos el objeto y lo que hace. Aquí la función literal es el pastor. Mira acá. Ahora, ¿qué es lo que hace el pastor? ¿Qué es lo que hace el pastor? En primer lugar, el pastor literalmente guiar las ovejas hacia pastos y aguas frescas, aguas seguras, aguas saludables. También proteger a las ovejas de peligros y de sufrimientos que pueden suceder dentro del desarrollo del rebaño. También cuidar la salud y bienestar del rebaño. Eso es lo que hace un pastor literalmente, ¿no? Y proveer el alimento y el descanso. Mira acá, ya detectamos entonces el objeto y lo que hace. Ahora, entonces, si el pastor, sin el pastor, entonces las ovejas pierden el rumbo y quedan expuestas. Entonces, con el pastor tienen dirección, seguridad y sustento. Ahora hagamos entonces la semejanza, ¿verdad? La semejanza acá es con el Señor. Mira acá. El Señor cumple esas mismas funciones en la vida espiritual, lógicamente, del creyente. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo mismo que hace un pastor. Guía en los caminos de justicia, protege en medio de la adversidad. El texto dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Mira que aquí entonces Él cuida o protege en medio de la adversidad. También cuida y acompaña con su presencia y provee lo necesario, nada me faltará. Entonces, así como el pastor, mira acá la semejanza, así como el pastor asegura la vida física del rebaño, de las ovejas, de la misma manera, el Señor asegura la vida espiritual de su pueblo. La metáfora traslada la función del cuidado y dirección del pastor al Señor, mostrando que la relación con Dios es tan cerca y segura como la de una oveja
cuando es cuidada por su pastor, literalmente. Ahí detectamos la metáfora. ¿Por qué? Porque se traslada la función del pastor, literal, guiar, proteger, cuidar y proveer lo mismo que hace el Señor. El Señor hace lo mismo con los creyentes. Los cuida, los protege, los ayuda y les provee vida espiritual. Mira aquí la semejanza de estas dos cosas que se comparan acá. Muy bien, vamos a mirar aquí un último ejemplo y es lo que encontramos en Mateo capítulo 5 versículo 13, donde nos habla acerca de la sal, ¿verdad? El texto dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mateo capítulo 5 versículo 13. Seguimos la misma temática. Primero, función. Detectamos el objeto y lo que hace el objeto. ¿Para qué sirve el objeto que mencionamos acá? En ese caso es la sal. ¿Y para qué sirve la sal? Pues bien, la sal en el mundo antiguo tenía dos funciones principales. Primero, preservar los alimentos de la corrupción y de la descomposición. Esa era una función de la sal. Y en segundo, dar sabor y hacer que la comida sea agradable. Por lo tanto, sin sal, los alimentos se pudren y pierden valor. Con sal, se conservan y se disfrutan. Aquí entonces ya encontramos el objeto y explicamos para qué sirve. Ahora hagamos la semejanza, porque recordemos que esa es una manera como detectar una figura si es metáfora. Entonces, cuando hacemos la semejanza y trasladamos todo este contenido al otro objeto, encontramos entonces que la semejanza aquí es con los discípulos, ¿verdad? Jesús traslada esa función a sus seguidores. Y en primer lugar encontramos que cumplen lo mismo o deben de hacer lo mismo, preservación espiritual. Los discípulos con su vida, con su conducta, su testimonio, ayudan a frenar la corrupción moral y espiritual del mundo. Mira aquí la semejanza. La sal ayuda a preservar a los alimentos de la corrupción y de la descomposición. Lo mismo son los discípulos. Los discípulos con el testimonio, con una vida justa, con una vida agradable, van a ayudar a frenar la corrupción moral y espiritual del mundo, pero también dan sentido y esperanza, ¿verdad? Así como la sal da sabor, los discípulos dan sabor a la vida mostrando la verdad del Evangelio y la esperanza de Dios. Es decir, así como la sal da sabor, cuando los discípulos anden en una vida correcta, justa, delante del Señor, también podrán mostrar esa misma esencia, ¿verdad? Del Evangelio a la gente que los están oyendo o que les están siguiendo. Así que encontramos entonces que la presencia de los discípulos en la sociedad es precisamente como la sal, ¿verdad? Como la sal en los alimentos, necesaria para conservar y dar valor. Así es, los discípulos con su testimonio, con su vida justa. Si pierden su fidelidad, si los discípulos pierden su fidelidad y dejan de cumplir la misión, igual que la sal pierde su sabor, no tiene sentido. Por eso es que está muy claro allí la comparación de la sal con la vida o con la buena conducta que lo deben de llevar los discípulos en la tierra. Aquí, por lo tanto, entonces detectamos la metáfora porque se traslada la función de la sal, preservar y dar sabor, a los discípulos. Es decir, es esas mismas características, esa misma esencia que tiene la sal se le transfiere a los discípulos de llevar una vida justa, una vida recta, para ayudar a la preservación, ¿verdad?, de la sociedad en medio de este mundo corrupto y depravado, y al mismo tiempo pues dan sentido espiritual al mundo. Entonces decimos
que la metáfora sencillamente es una imagen donde se transfiere una información de una palabra a la otra. Ambos tienen algo muy similar y por eso es que se puede detectar que es una metáfora. Pero habíamos dicho que finalmente encontramos en estas expresiones, por ejemplo, en Mateo capítulo 5:13, nunca dice vosotros sois como la sal de la tierra. Así que como no está el adverbio como, ya de antemano sabemos que es una metáfora. Tampoco en el capítulo 23, en el verso 1, podría decir el Señor es como un pastor, pero mira que no se encuentra el adverbio como, así que identificamos de la misma manera que es una metáfora porque no está el adverbio como. Y finalmente, en el texto de Juan 15:5, yo soy la vid, podría haber dicho, yo soy como la vid, y vosotros sois como los pámpanos, pero como no tiene el adverbio como, entonces detectamos que es una metáfora y no un símil por la ausencia del adverbio como. Muy bien, espero mis queridos estudiantes que este recorrido por esta figura literaria llamada metáfora nos pueda servir para, lógicamente, analizar el texto de una manera correcta. Recuerden que el propósito de el poder analizar las figuras literarias es para interpretar correctamente el texto bíblico. Si hay algún comentario, por favor me lo hacen saber y seguro que allí podremos ampliar un poco este tema si así es necesario y queremos que usted pueda seguir con esta secuencia. Por favor, véase los primeros videos y posteriormente pueda seguir la secuencia para que pueda entender un poco más sobre esta figura literaria llamada la metáfora. Que el Señor le bendiga y nos encontramos en nuestra próxima clase donde estaremos tratando sobre el símil. Oye bien, el símil, una figura muy importante también dentro del análisis de las figuras literarias. Que el Señor le bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.